Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. Bloque de Agenda a la carta, 22 minutos pasaron de las 20 horas. Y ahora vamos a hablar de un tema que toca a IOMA, la prestadora de servicio de la salud pública de la provincia de Buenos Aires, que trabajadores la semana pasada hicieron una protesta por falta de pagos y también acompañaron afiliados que denuncian falta de cobertura. Estamos ahora al aire con Daniel Lipovetsky, diputado provincial de Juntos por el Cambio, que estuvo presente en la marcha. Daniel, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Perfecto, Daniel, te escucho bien. Y bueno, comenzaba a preguntarte que cuentes a la audiencia qué es lo que denuncian puntualmente los trabajadores por un lado y los afiliados por el otro de IOMA. Bueno, mira, sobre todo te cuento lo que venimos trabajando nosotros con los afiliados, después te cuento lo de los trabajadores. Hace meses que vengo recibiendo denuncias de afiliados de IOMA con problemas por la cada vez menor cobertura de salud por parte de la obra social de los bonaerenses, y que además tiene un enorme impacto sobre nuestra ciudad de La Plata. Pensemos que en la ciudad 1/3 de la población de nuestra ciudad o de la región La Plata tiene como obra social IOMA. Por lo tanto, cada una de las medidas o los recortes que ha ido tomando las autoridades actuales de IOMA vinculados con la cobertura de la salud tiene un grave impacto sobre nuestra ciudad de La Plata. Y esto se ve, por ejemplo, en que IOMA ha ido limitando la cobertura de un montón de prestaciones. Para que tengas una idea, hoy solamente un afiliado puede tener autorizada una atención odontológica por mes. Por lo tanto, cuando vos tenés que hacer tu tratamiento de conducto, que es un tratamiento de alguna manera de rutina, que requiere por lo menos 3 sesiones, tiene que pasar 3 meses para poder hacértelo. Lo mismo que con los análisis clínicos, te autorizan los más básicos y una sola vez por mes. Por lo tanto, si un médico decide repetirlos porque no le cierra o digamos hay algún valor que no está normal y lo quiere repetir, tiene que esperar un mes el afiliado para poder volver a hacérselo. Y hay muchas veces que las urgencias requieren otra situación, entonces obligan al afiliado a ir a tramitar un trámite de excepción que con colas en IOMA, con trámites larguísimos que muchísimas veces no lo autorizan. Ni que te digo, cuando tenés que pedir un reintegro, hay gente que está esperando meses y meses para tener un reintegro. Y lo que vemos que los recursos que tiene IOMA, que son muchísimos, porque es una obra social con recursos altísimos, los gastan las autoridades, Homero Giles, que es su presidente, los gastan, por ejemplo, en armar consultorios, policonsultorios, que ya ha inaugurado acá en la ciudad de La Plata, uno que está inaugurando en el Camino Centenario, porque en realidad lo que estamos viendo es que el objetivo de las autoridades actuales de IOMA, del gobernador Kicillof y de Homero Giles, es violar el derecho a la libre elección de profesionales que tienen todos los afiliados de IOMA para que puedan elegir el profesional que quieran, que es una conquista enorme de los bonaerenses, y que hoy ellos van a un sistema de PAMización, sistema de PAMI de la obra social, para tener prestaciones propias y no permitir que la gente elija con quién quiera atenderse. Por eso también van ahogando a las clínicas privadas de la ciudad están en estado desesperante, porque por supuesto muchas son casi IOMA dependientes por el volumen que tiene IOMA, no les pagan, tardan meses en pagarle, y eso hace que estén en situación realmente desesperante. Bueno, la situación realmente es gravísima, por eso los afiliados de IOMA venimos trabajando con ellos y decidimos la semana pasada presentar un amparo, una acción judicial, para plantearle a la justicia que tenía que ordenar una cautelar y ordenarle a IOMA que vuelva a cubrir estas prestaciones que hoy no está cubriendo. Y estamos esperando que la justicia esté a la altura de las circunstancias y haga lugar a esto y ordene una cautelar para empezar a ponerle un límite a este intento de las autoridades actuales de IOMA de alguna manera de no permitir que los afiliados puedan atenderse con quien quieran, ¿no? Y la situación es muy grave. Y los trabajadores que estaban reclamando ese día, yo estuve en la puerta de IOMA, como bien contabas vos, Camilo, reclaman justamente, sobre todo los trabajadores domiciliarios, la atención domiciliaria, que hace meses que están cuidando a afiliados de IOMA, pacientes de IOMA que necesitan atención domiciliaria, y IOMA no les paga. Entonces están reclamando por ese pago que no tienen y que por supuesto
ellos siguen atendiendo a ese paciente porque si no sería abandono del paciente, Sí. cosa que no puede pasar. Entonces, siguen trabajando y IOMA les debe 3 o 4 meses de su remuneración, ¿no? Lo Bien. cual la situación también es muy grave. Otra cuestión con IOMA que en su momento vos denunciaste fue una especie de vacunación VIP de autoridades provinciales, ¿no es así? Sí, en realidad, claro, cuando aparecieron de alguna manera funcionarios y amigos del poder vacunándose, el caso que más emblemático fue justamente el Ministerio de Salud de la Nación. También en IOMA tuvimos información de que hubo directores de IOMA que también se vacunaron cuando no les correspondía y cuando en realidad es una actividad que es absolutamente burocrática, no médica. Ellos no atienden pacientes, los directores de IOMA, los funcionarios de IOMA, y por lo tanto, pero sí nos enteramos que en un momento donde no había vacunas, ellos se habían vacunado. Y por ejemplo, tengo la idea, hay muchos otros funcionarios, incluso los legisladores no nos habíamos vacunado y estaba bien, porque no eran los prioritarios que tenían que vacunarse eran el personal de salud. Así que en ese caso presentamos un pedido de interpelación al presidente de IOMA, Homero Giles, para que venga a la legislatura a explicar por qué se había dado esta situación. Y por supuesto, Homero Giles se escondió y no vino, ¿no? Después el otro día me contestaba por Twitter diciendo yo estoy a disposición, pero cuando lo convocamos acá, Homero Giles a la legislatura, digo acá a la legislatura, porque estoy en mi despacho ahora en este momento. Sí, vi el cruce con Homero Giles. Lo convocamos, no vino. Claro. Esto fue en la convocación fue en abril, ¿o no? En abril, exactamente. O sea, pasaron... Sí, la realidad es que es lo que estamos viendo, ¿no? En definitiva, hoy es un día muy triste para la Argentina, más de 100.000 muertos. Y esto tiene que ver sobre todo, por una deficiente estrategia de atención al tema del coronavirus. Si realmente se hubiera cumplido más eficientemente con el sistema de vacunación, tal como el gobierno lo presentó, y no hubiera buscado sacar un rédito político al plan de vacunación, como lo vimos claramente que lo quiso hacer el gobernador Kicillof, con las campañas de inscripción en las unidades básicas acá en nuestra ciudad de La Plata, por supuesto con estos casos de vacunados cercanos al poder o a la política, impidiéndole que los municipios vacunen y dándole la vacunación a otros centros para que puedan vacunar, en muchos casos, personal, militantes políticos, y también con declaraciones tan altisonantes, impropias, como la del propio gobernador Kicillof, cuando dijo: yo vacuné a una ciudad de Buenos Aires y media enteras, cuando en realidad el que vacunó es el Estado provincial, no el gobernador. Si no, estaríamos hablando de un régimen autocrático como era Luis XIV o Luis XVI en Francia, que decía el Estado soy yo. Bueno, la verdad que estas son las cosas tremendas que han venido pasando estos años, este año y medio desde que iniciamos esta pandemia tan tremenda. Y hoy llegamos a esta cifra de 100.000 muertos, que es realmente muy triste, ¿no? Más allá de denunciar que han sacado de rédito político de un plan de vacunación que es obligación del Estado brindarlo, ¿cómo lo calificás al plan de vacunación? Mirá, yo creo que uno de lo que critica del plan de vacunación es el intento de sacar un rédito político. Claro. Después, el gobierno, el cuello de botella que se generó era algo posible que ocurriera. Por eso fue tan criticable la declaración de Alberto Fernández cuando dijo que entre enero y febrero de este año iba a haber 10 millones de vacunas, o de vacunados, porque en definitiva el cuello de botella podía pasar. Lo que pasa es que cuando vos quieres sacar un rédito político, aparecen estas declaraciones altisonantes prometiendo cosas que después no sabés si vas a poder cumplir. Hoy mi calificación es que el plan de vacunación no estuvo a la altura. Me hubiera gustado un gobierno explicando desde el inicio que podía ser que no esté a la altura y la gente hubiera tenido más conciencia de que no iba a llegar a vacunarse. Eso no pasó, vimos un gobierno tratando de sacar un rédito político, y ni que hablar de las segundas dosis, ¿no? Pensemos que solamente hoy tenemos un 11% de la población vacunada con la segunda dosis, que es la que en definitiva te asegura la inmunidad. La primera dosis te disminuye la posibilidad de contagio, disminuye en caso que te contagie la posibilidad de que tengas un efecto más complicado, pero no te genera inmunidad. La inmunidad te genera las dos dosis. Y hay mucha gente que se vacunó con la Sputnik, por ejemplo, y que hoy no tiene la segunda dosis, ya han pasado más de 90 días, y es mentira de que no tener no tener la segunda dosis es lo mismo. Claramente que no. Para eso no hay que ser muy, muy experto, con solamente meterte en
en Google y cliquear Instituto Gamaleya, que es el fabricante, el productor del Sputnik, te vas a encontrar que en la página del Instituto Gamaleya de Rusia, en español, dice claramente que la inmunidad se adquiere con el segundo vector. El segundo vector Sí. se incorpora cuando uno se da la segunda dosis. Lamentablemente hoy todavía tenemos muy poca población con segunda dosis y eso hace que todavía tengamos mucho contagio y también mucha muerte, lamentablemente, ¿no? Claro. Bueno, pasando al plano más político, se viene el cierre de listas. Vos, corregime si no es así, te queda el mandato hasta el 2023, ¿no? Sí, así es, tengo Así mandato es, hasta el 2023, perfecto. sí, correcto. Bueno, quería una opinión de lo que ves de Juntos por el Cambio, si pensás que aporta el radicalismo con una lista dentro de las PASOs, o si preferís que vayan a una lista única. Mira, la verdad, primero creo que uno celebra que hoy tengamos dos grandes candidatos Juntos por el Cambio en la provincia para diputados nacionales. Tanto Facundo Manes como Diego Santilli son dos grandes candidatos. La verdad que la aparición de Facundo es una muy buena noticia porque de alguna manera fortalece al radicalismo y creo que es un partido clave dentro de la conformación de Juntos por el Cambio. Y por supuesto, dentro del PRO, que tengamos a Diego Santilli también es una muy buena noticia, un hombre que viene trabajando junto a Horacio Rodríguez Larreta de hace muchos años. Yo también he trabajado mucho con él, lo conozco mucho, es un gran dirigente y un gran funcionario. Perdón que te interrumpa. En esta etapa, sobre todo de la pandemia. Por lo tanto, de alguna manera, Sí. está muy bien que tengamos dos candidatos y que eso se pueda dirimir en una PASO. Ahora, también creo que si se pudiera evitar, me parece que también sería muy buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que creo que hoy la gente le preocupa un poco vernos disputando electoralmente en una misma fuerza cuando realmente hay mucha gente enojada con el gobierno que nos visualiza como la salida y nos quiere ver a todos juntos trabajando. Yo le digo que nosotros vamos a trabajar todos juntos independientemente de que tengamos una PASO, pero quizá hoy la unidad podría dejar más tranquilo a muchos argentinos y muchos bonaerenses sobre todo, que hoy les preocupa un poco que podamos tener una PASO entre dos espacios pensando que puede haber algún tipo de ruptura. La ruptura no la va a haber, la descarto absolutamente. Nosotros hemos trabajado mucho con la unidad de Juntos por el Cambio post derrota del 2019, lo logramos. Realmente en ese momento era mucho más difícil. Casi nadie apostaba a que Juntos por el Cambio se iba a mantener unido y nosotros lo logramos. Por lo tanto, hoy, sobre todo después de 2 años de recorrido, 1 año y medio, y además en un escenario tan difícil con un gobierno que no ha dado respuestas a casi ninguna de sus promesas de campaña, y hoy estamos en una situación tremenda desde lo económico, desde lo social y también desde lo sanitario. Creo que tenemos una gran responsabilidad como fuerza de la oposición, como la principal fuerza de la oposición, y en ese marco, aunque tengamos una PASO, no va a haber ruptura, y si tenemos una PASO, los bonaerenses decidirán acá en la provincia quién es el mejor candidato y después todos nos encolumnaremos atrás de ese candidato para ganar la elección de medio término, que es tan importante desde el punto de vista de los equilibrios parlamentarios, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura de la provincia, ¿no? Obvio. Hablaste de Diego Santilli. Fue bastante criticado su figura, ya que es un funcionario porteño que se presentaría en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenés para decir al respecto? Vos mencionaste que lo conocés, si conoce la provincia. Está bien que, bueno, para ser legislador no hace falta tanto conocimiento como el Ejecutivo, pero bueno, fue criticado por esa cuestión. Mira, yo creo, Diego la conoce la provincia, él vive en la provincia, ha sido funcionario de la provincia, ha sido funcionario del IPS en su momento. Claro. Si bien, por supuesto, hizo parte de su carrera, en gran parte de su carrera política, o su trayectoria política más que carrera, en la ciudad de Buenos Aires. Pero en definitiva conoce la provincia y me parece que nosotros además en la provincia hemos tenido muchos candidatos que han venido de la ciudad de Buenos Aires. Incluso el actual gobernador, cuando fue candidato, antes de ser electo, era candidato mientras era diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Eso es verdad. Y hemos tenido en ese marco gobernadores buenos que han venido de la ciudad y gobernadores malos que han venido de la ciudad. Yo siempre pongo 2 ejemplos de buenos, para mí María Eugenia Vidal, que para mí fue una gran gobernadora, y también Antonio Cafiero, que también venía de la ciudad de Buenos Aires y también creo que fue un gran gobernador. Y después hemos tenido gobernadores malos que han venido de la ciudad, entonces me parece que en definitiva que seas de la ciudad o de la provincia no cambia mucho el escenario, no cambia mucho la valoración. Me parece que lo que cambia la valoración es
tu voluntad de trabajar, de conocer la provincia, de recorrerla, tu conciencia social, tu conciencia de la necesidad que tienen